Control de detención y temas prácticos de audiencia inicial. Doctor en Derecho, Armando Delgado. Bueno, pues estamos el día de hoy muy contentos porque tenemos aquí al doctor en Derecho Armando Delgado Villanueva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues muchas gracias, ¿no? Por estar aquí con nosotros. No, al contrario, de verdad, antes que nada, muchísimas gracias a ti, querida amiga, y a todos tus seguidores por esta invitación, este amable espacio, que la verdad considero que son pues muy importantes para que podamos charlar y platicar de forma eh, pues desformalizada, sin tanto eh, rigor de etiqueta para que la comunidad jurídica, profesionista, estudiantes y todos los interesados en los temas puedan acceder a estos temas. Sí, de hecho, son muy interesantes. Quiero hablar un poquito de tu currículum, ¿verdad? Vamos a mencionar que tienes el doctorado en Derecho Penal, maestría en Derecho Procesal Penal, especialidad en juicios orales, licenciatura en Derecho. Tienes diplomados, aquí varios diplomados, ¿verdad? Como es el taller de revisión de prisión preventiva oficiosa, diplomado de formación profesional de litigio penal, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en juicio de amparo, diplomado en identificación forense. También por acá tenemos el diplomado de lo que es en medicina forense, diplomado en balística y armamento, diplomado en criminología, diplomado en fotografía forense. Tenemos el diplomado en incendios y explosivos. Has participado en conferencias como invitado y pues una de ellas fue el fenómeno del feminicidio en México en ANESMA Networks, similitudes y diferencias entre el sistema penal anglosajón y mexicano en la Embajada de los Estados Unidos del Norte de América. También el pre-writing en el derecho penal estadounidense en el INACIPE, asesinos seriales en INACIPE, extinción de dominio en INACIPE, niñas, niños frente al sistema penal en INACIPE, el juicio de amparo, la realidad sobre la libertad personal en lo que es el INACIPE, también el maratón jurídico en derecho probatorio en la UNAM, las cárceles que están a reventar en el INACIPE, trata de personas, que es un delito grave también en el INACIPE, bajo la sombra del secuestro, también en el mismo lugar. Implicaciones jurídico forense en el ámbito del sexo en INACIPE, guía del abogado para el uso de pruebas forenses de ADN en el INACIPE. También tenemos la experiencia laboral y tu experiencia laboral es como asesor jurídico en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Trabajas en la firma legal como socio en litigios de GISAE y la fundación que produce Morelos AC como asesor jurídico externo. También en la Embajada de Estados Unidos del Norte de América en México, capacitador externo y gobierno del entonces Distrito Federal, ¿verdad? Como asesor jurídico externo. Pues bueno, muy preparado y muy, todo lo que tú platicas y todo lo que tú compartes siempre es enriquecedor porque lo haces con esta habilidad de un buen docente. Entonces, pues muchas gracias por aceptar y darte este tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar del control de detención y la audiencia inicial, ¿verdad? Entonces, para comenzar, pues vamos a ver qué es el control de detención y cuál es su finalidad. Ok, querida amiga, muchas gracias. De nueva cuenta, de verdad espero que estos espacios continúen, Sí, porque la verdad son muy necesarios y al igual que enriquecedores para toda la comunidad que le interesan esos temas. Ya quisiéramos que cuando éramos estudiantes de licenciatura hubiese pues, esa tecnología, tan solo esos espacios, esos medios de difusión que nos dieran pequeños tips para que pudiéramos pues, enfrentar el día a día, ¿no? sí, Yo recuerdo que cuando estábamos en la licenciatura, sí, en la licenciatura me tocó el cambio del sistema inquisitivo o el sistema tradicional sí. al sistema oral, y pues la verdad que pues sí costaba mucho, mucho trabajo, tan solo
la redacción de la nueva legislatura sobre el cambio de sistema se parecía o se escuchaba muy compleja, y si no teníamos forma de investigar, porque no había muchos textos todavía al respecto, no había mucha literatura al respecto, estaba todavía en pañales, Sí, pues se nos complicaba a veces un poquito más. Pero afortunadamente ya hoy en día, pues gracias a estos medios de comunicación, gracias a la tecnología y a ustedes como difusores de la misma, pues nos facilitan a veces mucho esas, esas tareas. Pues mira, en mi concepto yo les quiero comentar, antes que nada, obviamente no tengo la verdad absoluta sobre las cosas, sobre los temas. Yo les cuento desde mi experiencia lo que he podido percibir, lo que he podido aprender y lo que hemos llevado a la práctica día a día. sí, En mi concepto, el control de detención es una institución que nos sirve para que a los gobernados se nos proteja y se nos cuide cuando somos llevados ante una autoridad por haber sido detenidos. Antes que nada, me gustaría también iniciar esta plática sí, mencionando que actualmente en nuestro país únicamente nos pueden detener por tres circunstancias. De forma general, habrá unas cuestiones excepcionales que, bueno, ya las platicaremos tal vez en otra charla, en otra plática, claro pero que de sí. forma general, en forma eh, concreta, únicamente son por tres motivos. Uno de ellos es por una detención en flagrancia. Voy a ir tratando de explicar o desmenuzar cada uno de esos aspectos. Sí, Primero los enuncio y ya vamos platicando sobre ellos. Uno sí, es cuando es detención en flagrancia, otro es detención en caso urgente, sí. y el tercero de ellos sería por una detención relacionado por una orden de aprehensión. Ujú. ¿Quién puede, quién puede librar una orden de aprehensión en nuestro país? Pues los jueces. Los jueces de control, generalmente, Sí, son quienes las libran. Ahora bien, primero de ellos, la detención en flagrancia obedece también dos aspectos. Uno que se conoce como flagrancia pura, sí. que es cuando la persona está detenida o es detenida exactamente al momento de estar cometiendo el ilícito, eh, de forma coloquial, como lo que se conoce de con las manos en la masa, ¿no? Sí, De igual manera, nuestra legislación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí. eh, reconoce otra figura que es detención por señalamiento. Ok. Esta detención se refiere a cuando una persona está cometiendo un ilícito, es sorprendida e inicia la huida este, y en esta huida que inicia es perseguida de forma material e ininterrumpida, ya sea por medios físicos, es decir, que los primeros respondientes, Sí, ya sea aquí hablando de la Ciudad de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o elementos de cualquier otra corporación de seguridad, puede ser Guardia Nacional, Ejército, Marina, etcétera, o por vía de los monitores de videovigilancia, conocidos coloquialmente como C2 o C5. sí, Este seguimiento tiene que ser de forma ininterrumpida y material hasta que se localice a la persona, se detiene a la persona y sí, bueno, eh, también se le tiene que encontrar en sus pertenencias o dentro de su campo de acción objetos relacionados tanto con el ilícito. sí, Vamos a pensar en un robo, en el ejemplo más sencillo, sí, tiene objetos relacionados con el robo, ya sea un celular, cartera, numerario, en fin, y, y más bien, tiene también en su rango de acción, en sus pertenencias, los elementos que utilizó para llevar a cabo este ilícito, que puede ser pues una navaja, un arma de fuego, un arma que no necesariamente sea de fuego, puede ser una réplica,
con apariencia de arma de fuego. Y bueno, pues cada una de estas cuestiones ya tendrá su clasificación jurídica respectiva, ¿no? Sí. Estos son a grandes rasgos, las formas en que se puede detener una persona. Obviamente, cuando es detenida, cómo los agentes del orden o los agentes de seguridad pueden tener referencia a que ellos lo cometieron. Bueno, pues previo a esto, la víctima o ofendido tendría que darle referencias de cómo están vestidos, de su aspecto físico. No vamos a decir por la premura del tiempo que está aconteciendo, acaban de desapoderar a una persona de sus pertenencias, la acaban de robar, tal vez vamos a pensar que incluso la lesionaron por un golpe y no puede darnos una descripción detallada, una media afiliación detallada de cómo lucen esas personas, en fin, ¿no? Pero sí, aspectos generales, ¿sabes qué? Trae una playera negra, Ujú. pantalón azul y y me dio un cachazo con una arma de fuego color negro, ¿no? Sí. Aspectos muy genéricos, sin saber, obviamente, que la víctima ofendida no va a saber si es un arma de fuego real o es un arma réplica, como platicamos, o si se trata de un arma tipo revólver, un arma de fuego tipo escuadra, en fin, todos esos aspectos no los vas a ver, pero de forma sintética, pues sí les puede decir a los primeros respondientes cómo ubicarlos, así como también hacia dónde se dirigieron, hacia dónde huyeron, ¿no? Ujú. En ese sentido, pues con esos elementos de primera mano, pues ya podemos llegarnos de más información. Vamos a suponer que son detenidos Sí. y una vez que son detenidos, llega al lugar 2 o 3 minutos después la víctima y le dice, ¿sabes qué? Si fue él o fueron ellos, reconozco mi teléfono celular, porque pues, es el que yo uso día a día y ya pueden mencionar algunas características ya en ese momento del teléfono celular, o si se trata de mi numerario, porque acababa de, no sé, retirarlo, acababa de cobrar mi nómina, en fin, eran puros billetes de cualquier denominación, 200, 500, etcétera, ¿no? Sí. Al respecto, quiero mencionar que, bueno, cuando se trata solamente de numerario, hay criterios de juzgadores incluso que mencionan que, bueno, pues el numerario al ser al portador, al ser un valor al portador, es complicado que, bueno, se acredite su precedente que sí lo tuviera la víctima ofendido Sí. y su falta posterior. Pero bueno, de forma indiciaria, pues sirve para este punto. Inmediatamente después, tanto la Constitución en su artículo 16, Sí. párrafo quinto, como el artículo 146 de nuestra Codificación Nacional, nos menciona qué se debe de hacer en este caso. Y lo que corresponde es ponerlos a disposición del Ministerio Público, Sí. sin demora. La ley y la Constitución mencionan sin demora. Eso es muy importante porque en la práctica, pues tenemos que eh, nuestro talón de Aquiles o la parte más vulnerable o más débil del sistema, pues Sí. es precisamente los primeros respondientes, los policías, Sí. pues por falta de capacitación, a veces por falta de criterio, en fin. La ley y la Constitución es muy clara, menciona que una puesta a disposición debe ser inmediata. Sí. Y es muy recurrente, muy común saber o escuchar o conocer que traen dando vueltas y vueltas y vueltas a las personas que ya las detuvieron Ujú. con diferentes fines, no voy a mencionar nada en particular, pero con diferentes fines los traen dando vueltas y vueltas y vueltas antes de llegar a la agencia del Ministerio Público Sí. y en ese momento, ya cuando arriban a la agencia del Ministerio Público, ya transcurrió 1 hora, 2 horas tal vez, ya no es una puesta a disposición inmediata, lo cual empieza a ir en contra de, de la legalidad de esta detención. El Sí. Ministerio Público, a su vez, el primer acuerdo que tiene que realizar Ujú. es la verificación de flagrancia. Sí. Es el primer acuerdo que tiene que hacer. Esta verificación de flagrancia o este acuerdo que tiene que hacer el Ministerio Público es como darle palomita, dicho en términos coloquiales, estoy haciéndolo muy,
muy, Muy sencillo. términos muy sencillos, Sí, gracias. es ponerle una palomita al actuar de los policías. Sí. Y bueno, esta calificación o verificación de flagrancia, el Ministerio Público, bueno, que si sabes que lo detuviste en tal calle, Ujú. a tal hora, y me lo estás trayendo a esta hora posterior a la agencia del Ministerio Público. En la experiencia, es Sí, un recorrido que aún con tránsito, pues no lleva más de 25 o 30 minutos, ¿no? sí, Y por la hora en que ocurrió, pues no habría tanto tránsito. Vamos a pensar que, pues la mayoría de las veces es en la noche, ¿no? Cuando tiene mayor incidencia ese tipo de situaciones. sí, Entonces, pues ahí ya tenemos que aproximadamente hora y media no está justificada. También se tiene que verificar si los policías, los primeros respondientes, realizaron el Registro Nacional de Detenciones respectivo, sí, que también es un mandato constitucional de que cualquier persona que es detenida, para evitar cuestiones de desaparición forzada, sí, de incomunicación, de tortura, malos tratos, etcétera, tiene que ser dado de alta en el Registro Nacional de Detenciones de forma inmediata, no de forma posterior a una hora, forma posterior a una hora y media, en fin. Todo esto pues ya va mermando en la legalidad de la detención. sí, Vamos a suponer que el Ministerio Público pues ya le da palomita a esta detención, eh, hace su verificación de flagrancia, dice está bien, me lo quedo, y que continúa después. Bueno, pues aquí el Ministerio Público de forma general también tiene 48 horas para decidir si le concede la libertad, sí, ya sea en términos del artículo 140 o porque, pues en realidad, derivado de la investigación ministerial que se hace de forma inicial, no hay ningún elemento que incrimine o que dé de forma indiciaria elementos para que digan que esta persona, a Juanito Pérez, se le detuvo porque realmente participó en la comisión de un ilícito, un delito. ahora, en el momento que no se hace el registro, no está dentro de la palomita que decíamos. Y este amparo, este registro, porque el amparo buscador se refiere a con personas que han desaparecido y que en algún momento el amparo lo que hace es dar la notificación a ver si se encuentra la persona desaparecida en lo que son días que pudieran estar. Entonces, Fíjate que más que esté relacionado, sí, son dos actos distintos. El primero de ellos es obligación total de los primeros respondientes sí, hacer un registro ante esta figura, esta herramienta del Registro Nacional de Detenciones. sí, El amparo que se denomina como tipo buscador sí. es porque cuando se tiene noticias que una persona ha sido detenido generalmente en vía pública y se sospecha que fueron elementos de la policía, de la Guardia Nacional, del Ejército, Marina, etcétera, de cualquier también institución de seguridad Sí, pública, pues se teme o incluso, pues lamentablemente se tiene ahí la experiencia del buen Rosendo Radilla, que fue levantado y desaparecido por elementos del ejército. sí, Ahora bien, el amparo buscador lo que hace más que eh, mandar un aviso o notificación a las alcaldías es a las autoridades como sí. Ministerio Público y jueces que pudiesen haberlo tenido como requerido. Ujú. Si todos ellos responden que no lo requirieron, entonces, pues tienen que iniciar una búsqueda exhaustiva hasta que aparezca. Eh, Lamentablemente son malas prácticas que sigue habiendo hoy en día. Sí, Yo tuve apenas un asunto en el que efectivamente detienen a una persona, no hacen el registro nacional de detenciones ok.
se tuvo que iniciar también un amparo por incomunicación. Sí, No estaba como no localizado, porque sabíamos exactamente en qué agencia del Ministerio Público sí, estaba, pero no dieron aviso, obviamente en el Registro Nacional de Detenciones, no lo dejaban hacer sus llamadas, estaba realmente incomunicado. sí, Y es preocupante porque era una de las agencias especializadas en delitos de alto impacto de aquí de la ciudad. Entonces, sí, pues sí llega a ocurrir. Una vez que se inicia este amparo, sí. inmediatamente responden y dice, ¿sabes qué? Pues no está incomunicado, aquí está, puede pasar su abogado en cualquier momento a visitarlo. Ujú, Pero previo a eso no lo habían permitido, es correcto. hasta que también se constituye ya el actuario del juzgado de distrito, pues ya, como es una autoridad también federal que da fe pública, pues ya dicen casi casi pásenle, ¿no? Estábamos esperándolos a que llegaran. Ay, sí. Sí, no está cañón. Pero, Bastantes. pero aquí lo importante es que si no tiene todos los trámites, como decíamos, podemos ahí solicitar la libertad porque fue una detención ilegal, se podría decir, ¿no? A todas luces es una detención ilegal, Sí, pero pues lo más preocupante viene después, que ahí en el Ministerio Público, si ya está detenido, generalmente, y en ese tipo de agencias especializadas, como te digo, de delitos de alto impacto, no sí. los van a dejar en libertad. Lo que ocurre es que una vez que están detenidos, ahí tienen la consigna de Ujú, llevarlos ante el juez de control. sí, De ahí, ante el juez de control, todavía insisten en que esta detención ocurrió de forma legal. sí, Y todavía peor aún, lo más peligroso es que hay jueces también que cuando se les hace de conocimiento todas estas irregularidades, todas estas violaciones a lo que establece la Constitución directamente, la Ley Nacional de Registro, de la Ley del Registro Nacional de Detenciones, sí, eh, y los ordenamientos internacionales, aún así se atreven a calificar de legal las detenciones. Eso está muy peligroso y muy complicado porque pues no nos quiero imaginar que algún día, no, ojalá tengamos madera, que no estemos del otro lado sí, y claro. nos tengamos que enfrentar a una situación así. Entonces, pues, yo estaría tranquilo, Sí, tal vez de que sabiendo que voy a llegar ante un juez de control que cumple sus funciones a cabalidad, que es un juez garantiza, o no vamos a decir tampoco al extremo este, garantiza, porque ya luego toman a mal ese término, sino sí, que totalmente atiende de forma legal lo que establece la ley y la Constitución, pues me tendría que dejar en libertad, pero pues vemos el caso contrario que dice no, califican de legal la detención y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente etapa. Está peligroso. sí, aquí me surge la idea para que también las personas que nos escuchan, nuestra audiencia, ¿cuál es la finalidad en sí de este control de detención? Ah, perfecto. Es como te comentaba, a mi parecer es una institución que vigila y regula la actuación de las policías, en fin, todos los cuerpos de seguridad, Sí, cuando detienen a un ciudadano, a un gobernado. sí, Porque mencionábamos que, bueno, pues, los derechos humanos como el libre tránsito, la libertad personal, en fin, no son absolutos, pueden ser limitados o pueden ser restringidos sí, siempre y cuando se cumplan requisitos y formalidades establecidos ya tanto en la Constitución como en nuestro ordenamiento interno y sí. bueno, pues más allá también en los tratados internacionales. Entonces, esa es la finalidad, vigilar el actuar de las policías o cuerpos de seguridad cuando restringen la libertad personal o libertad de ambulatoria de cualquier gobernado. Sí, y también aquí recuerdo, o corrígeme, salvo tu mejor opinión, em, tiene que ver también que sea un delito oficioso, que se siga de oficio, ¿verdad? No necesariamente, fíjate que
aquí hay una cuestión, hay una como derivación o hay una pequeña variante que Sí, menciona que, bueno, una persona que ya fue detenida y que el Ministerio Público a su vez ya verificó la legal detención de esta persona, va a ser conducida ante un juez de control o a una audiencia inicial sí, cuando se trate de un delito grave es o correcto. cuando se trate de un delito que la punibilidad que tenga amerite pena de prisión. Y esta pena de prisión, bueno, no quiere decir que sea una pena de prisión oficiosa 100%, Sí, sino que con que esté así establecido en el Código Penal que amerite pena privativa de la libertad, puede ser conducido ante el juez de control. Aquí también ya, bueno, se va a verificar otra cuestión, si esta figura que se le está atribuyendo a esta persona, es decir, la clasificación jurídica inicial del delito, obedece a los delitos graves, que se conocen como graves, o delitos de prisión preventiva oficiosa, que ahí, bueno, ya es otro apartado, que sí, bueno, también hay varios criterios al respecto. En nuestro país debe o no debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa, también eso ya es bastante debatible. Hay muchos criterios que se decantan en el sentido de que no debe de aplicar la prisión preventiva oficiosa de forma así automática. sí, Otros dicen, ¿sabes qué? Bueno, no apliques la prisión preventiva oficiosa, aplica la justificada, pero que el que se aplique la justificada debe implicar, punto número uno, que se abra el debate para la imposición de esa medida, porque sí, es de las más lesivas o la más lesiva, sí, y que, bueno, pues obviamente el Ministerio Público haga el ejercicio, como su nombre lo indica, de justificar su necesidad. Es sí, decir, que no hay otra medida cautelar diversa que pueda garantizar la seguridad de la víctima o testigos, pueda garantizar el éxito de la investigación, pueda garantizar la comparecencia del imputado, en fin, en ese tipo de situaciones, pues sí se llega a aplicar la prisión preventiva de forma justificada. perfecto. Aquí vamos bueno, la cuestión es que ¿en qué momento del proceso penal se realiza este control de detención? Ok, perfecto. En la audiencia inicial estábamos mencionando que el Ministerio Público ya conoció de esta, vamos a llamarle noticia criminal, le llevan ante su presencia a la persona que es detenida, Sí, hace su verificación de flagrancia, que es el ujú, primer acuerdo que tiene que realizar, y de forma inmediata tiene que investigar, o sea, el deber ser es el que tuviera que investigar ujú, para que derivado de esa investigación que tiene que hacer en menos de 48 horas, se justifique que a la persona que tiene a su disposición, vamos a llamarle Juanito Pérez, tiene que ser retenida, tiene que ser retenida y conducida ante el ministerio, perdón, ante la presencia del juez de control. sí, No fuera el caso, entonces esta persona tendría que ser puesta en libertad, continuar con la investigación y ya después citarlo a una audiencia sí, para formularle imputación, pero sin que se encuentre detenido. Y esto pues no ocurre en la mayoría de las ecuaciones. El 90% de las veces lo que hace es que inmediatamente que se verifica la flagrancia del Ministerio Público, sí, pues ni siquiera investiga y hace su acuerdo de retención y manda ante el juez de control. Eso también pues es contrario a la legislación procesal y sí, contrario al debido proceso y la Constitución. Entonces, vamos a pensar que ya llegamos a la audiencia de control, que es o audiencia inicial. En esta audiencia, pues tiene varios segmentos. El primero de ellos es justamente donde se va a verificar si la detención y la retención
fueron de forma legal y constitucional. ¿Cómo se hace esto? Ahí es cuando el juez durante este control de detención, el juez revisa, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué ocurre aquí? El primer intervención va a ser el Ministerio Público, le va a dar a conocer al juez Sí, por qué está llevándole ante su presencia a Juanito Pérez sí, y le va a dar una breve reseña de los hechos que originaron la detención en la vía pública de forma general y así como tipo de participación que tuvo, sí, eh, qué se le encontró al momento que se le hizo la inspección en su persona. Hablábamos de las pertenencias, pueden ser de la víctima u sí. objetos relacionados con el delito, como armas, herramientas para forzar una puerta, en fin, ese tipo de objetos que dan una relación, una conexidad con el ilícito que se está conociendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre si la detención se declara ilegal? Perfecto. Fíjate que es muy importante cuando la detención o retención, ya sea cualquiera de las dos figuras, se declara ilegal o el juez no la califica o ratifica, Ujú, entonces se ordena su inmediata libertad. perfecto, sí, Se ordena en ese momento su inmediata libertad. No quiere decir que el asunto concluya o que se sobresea. sí, Habrá causas excepcionales en las que pueda ocurrir, pero de forma general no concluye ahí el asunto. ¿Qué ocurre? El juez le comunica a esta persona que sí, está siendo puesto en libertad inmediata porque no se califica de legal, ya sea la detención o la retención, sí, pero que tiene que estar localizable en todo momento porque se le puede volver a requerir. Y el Ministerio Público, el juez le va a indicar al Ministerio Público que puede continuar con su investigación ya que pues no, esa resolución no tiene sí, eh, la finalidad o no hace la finalidad de un sobreseimiento. Entonces, puede continuar con su investigación. Una vez que continúa con su investigación, el Ministerio Público puede citar a esta persona, como mencionábamos, para que ahora se le formule imputación, pero estando en libertad, ya no se va a entrar de nuevo al segmento, no se va a entrar al estudio del segmento de control de detención, ya ujú, se va a ir de forma directa hacia el segmento de formulación de imputación. Y bueno, y los que continúan ese tipo de audiencias. perfecto. Y ahí, por ejemplo, me llama la atención porque ¿cuál es la diferencia entre flagrancia y caso urgente? Muy bien, es una muy buena pregunta. Fíjate que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 140, Sí, establece que se entenderá o que se debe conocer o saber como caso urgente. El caso urgente es una facultad excepcional que tiene el Ministerio Público para detener a cualquier gobernado, a cualquier ciudadano, cuando concurren dos situaciones o alguna de ellas. mm, ujú, La primera es que exista un riesgo grave para la víctima sí, y la otra es cuando exista información objetiva que diga que esta persona se va a sustraer de la acción de la justicia. Quiere decir que, bueno, ¿sabes qué, Ministerio Público? Esta persona ya se encuentra en el aeropuerto, va a comprar su boleto de avión, no sé, vamos a pensar a cualquier país, ¿no? sí, Entonces, esa es una información objetiva para que el Ministerio Público no vaya ante un juez de control, no le solicite una orden de aprehensión a un juez de control, sino que él de forma, eh, vamos a llamarle autónoma, sí, pueda emitir esta orden de aprehensión por caso urgente. La ley es muy clara y la Constitución también menciona que es bajo su más estricta responsabilidad sí. y en su emisión de este tipo de órdenes de aprehensión por caso urgente tendrá que justificar a plenitud estos motivos. Obviamente, la persona que es llevada ante el juez de control también tiene que verificar esta situación, si
la orden de detención por caso urgente se llevó a cabo o se emitió de forma legal, Sí. conforme al código y a la Constitución. Para nuestros pasantes y los estudiantes en derecho, ¿qué Mm, es la audiencia inicial y qué etapas intervienen en esta audiencia? ¿Cuáles serían las etapas de la audiencia inicial? Perfecto. Están establecidas a partir del artículo 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los segmentos que se verifican en esta audiencia. El primero de ellos es, como mencionábamos, el control de detención. Sí, Vamos a suponer que este segmento ya se superó, se califica de legal la detención y retención. El sí, Ministerio Público, de forma inmediata, tiene que formularle imputación a la persona. ¿Qué significa esto o qué quiere decir que se le formule imputación? Se le sí, va a hacer de su conocimiento, también en términos simples, términos sencillos que él pueda comprender, sí, que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación en su contra por los siguientes hechos. Y ahí ya le dan a conocer qué tipo de investigación están haciendo, sí. qué, qué delitos o participación se le atribuye Ujú. y quiénes son las personas. Ok, perfecto. Retomando un poquito, te comentaba que, bueno, está previsto, Sí, para que lo puedan checar o visualizar de forma directa en el artículo 307, a partir del artículo 307 y 308 de nuestra Codificación Nacional. sí, La audiencia inicial, mencionábamos que, bueno, se conforma primero, el primer punto, el primer aspecto de este control, cuando es una audiencia inicial con detenido. Este control vamos a pensar que ya se superó, que el Ministerio Público logró acreditar que fue una detención en flagrancia y fue conforme a lo que establece la Constitución y el Código Nacional. sí, Ahora bien, inmediatamente después de esto, tiene que pasar al siguiente segmento, que es la formulación de imputación, que es darle a conocer a la persona, al imputado. Bueno, en ese momento, previo a ello, era indiciado nada más o investigado. Una vez que le formula la imputación, ya se convertirá en imputado. sí, Le va a hacer de su conocimiento que está llevando a cabo una investigación en su contra sí, por el siguiente ilícito o ilícitos, pueden ser uno o varios, ujú, la forma que se le atribuye de participación, la clasificación jurídica previa, que esta puede variar. Ya explicaremos después en qué momentos puede variar o por qué puede variar. sí, este, y quiénes o quién o quiénes deponen en su contra, es decir, quién está haciendo la imputación en su persona de forma directa. sí, Eh, Generalmente es una víctima la que hace esta imputación. sí, Asimismo, pues, eh, las detenciones y este tipo de audiencias requieren requisitos formales. Uno de ellos es que exista ya sea una denuncia o una querella. sí, Ujú. Vamos a pensar que, bueno, pues en ese segmento que estamos de la imputación, se cumple este requisito porque fue detenido en flagrancia, como habíamos estado platicando. sí, La misma víctima acude ante el Ministerio Público, da su entrevista, menciona cómo ocurrió todo el hecho y derivado de ello, pues ya están en presencia del juez de control. Se verificó la legalidad de la detención, se le hace la imputación ahora en ese segmento. sí, Una vez que concluye la formulación de la imputación, esta persona, Juanito Pérez, tiene un derecho constitucional muy importante. Este derecho constitucional se refiere a que puede o no puede, según él lo decida, contestar la imputación. ¿Y qué ocurre aquí? Esta cuestión de que puede o no puede contestar la imputación, digo, repito, es un derecho muy importante porque siempre se le tiene que hacer saber desde antes que si contesta la imputación, obviamente se va a generar información. Esta información puede servirle o puede beneficiarle, pero también puede perjudicarle. sí, Entonces, derivado de esto, él tendrá que decidir si quiere o no quiere declarar. Si no declara, le van a hacer de su conocimiento los jueces
Si usted no declara, el silencio no le va a perjudicar. El silencio no significa de ninguna manera alguna responsabilidad, Sí, pero si usted vierte información o genera información en este segmento, sí. podría perjudicarlo. Y bueno, la mayoría de la recomendación es que no declare en este punto. Ujú. Yo como defensor, la mayoría de las veces le recomiendo que pues no declare, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque pues, como estábamos mencionando, se puede generar información que diga, ¿sabes qué? Pues tú estás mencionando que no lo cometiste o que no realizaste la conducta sí. o el hecho ilícito que se te está atribuyendo, Ujú. pero te estás ubicando en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ver, sí. Entonces, no te favorece, esa cuestión no te favorece. Y aquí, Por por ejemplo, ¿qué papel tiene el Ministerio Público en lo que es esta audiencia inicial? tiene una labor y un papel fundamental, es el Sí, representante social, es el representante de la sociedad, sí, pero bueno, esta representación de la sociedad no significa o no quiere decir de forma exclusiva que tenga que acusar o que sea un acusador exclusivo del Estado, sino que es un investigador, que tiene que ser un investigador imparcial, sí, es derivado de esta investigación que está haciendo y del conocimiento que se le da de esta noticia criminal, pues tiene que abordar todas las líneas de investigación, tanto para, eh, ya llámese de forma general o coloquial, de, de cargo sí. y cuestiones alternativas de descargo, ¿sí? Ya sea que inculpen o exculpen al investigado. Sí, porque aquí el papel del Ministerio Público, como tú lo mencionabas en la audiencia inicial, pues es aterrizar todas las investigaciones que realizó. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho una audiencia inicial no se puede llevar a cabo Sí, sin la presencia del Ministerio Público. es correcto. Entonces, sí, su papel y su labor es esencial y fundamental. Nada más que, bueno, en ocasiones, pues sí, pierden un poco de objetividad y sabes que yo me tengo que decantar únicamente por acusar, Sí, perseguir, siempre señalar a esta persona, al Juanito Pérez, como, como imputado, ¿no? sí. Y no debería ser así. Ya donde se pone interesante es en el interrogatorio contra interrogatorio. Bastante interesante, pero bueno, Sí, esa cuestión, fíjate que eh, es un poquito más avanzado ya de esta etapa o la audiencia sí, inicial. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, se puede hacer interrogatorio o contrainterrogatorio derivado de la defensa que se lleve a cabo. Si sí, estamos hablando de esta etapa temprana, y ya vamos a pensar que ya se llevó a cabo la formulación de la imputación. Juanito Pérez menciona que no quiere declarar o no quiere contestar a la imputación, sí, se entrará al debate para la vinculación a proceso. sí, Y para este segmento es importante, punto número uno, que Juanito Pérez conozca todos los datos de prueba que sí, tiene el público, este, también dicho de forma coloquial o de forma general, en su contra, o que robustecen la investigación, los datos de prueba que oran en la carpeta y que robustecen la investigación. sí, Hasta ese momento, este, Juanito Pérez, bueno, ya podrá decidir, ya que conoce todos los datos de prueba que hay en la carpeta, si él prefiere que su situación jurídica se resuelva en esa misma audiencia, se resuelva en un término constitucional de 72 horas o se resuelva dentro de la duplicidad de 144 horas. sí, y esto ¿Mm? va muy de la mano con la siguiente pregunta, porque aquí está bien también saber qué derechos tiene el imputado durante la audiencia inicial, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues son varios.
varios derechos que le asisten, sobre todo vamos a pensar los que están establecidos en el artículo 20 constitucional, Sí, apartado B, y esto se le tiene que hacer de su conocimiento previo al inicio de la audiencia. Es más, desde mucho antes de que se verifique si se califica de legal tanto la detención como la retención, se le sí, tienen que hacer de conocimiento esos derechos que están establecidos aquí en la Constitución. Hay derechos constitucionales y procesales, pero de forma general, los que más, digamos, son visibles o tienen mayor peso, pues son los constitucionales y el primero de ellos podría ser que se le presuma inocente en todo momento. Se le tiene que presumir como inocente, no nada más de dicho, sino también de acto, un trato procesal como inocente. Y esto aplica para todos los segmentos de la audiencia y todos los segmentos de, del proceso, ¿no? Ahora bien, tiene derecho a que se le informe porque está siendo detenido. sí, Tiene derecho a contar con una defensa técnica y adecuada. sí, Tiene derecho a que se le ponga sin demora en presencia del Ministerio Público y a su vez, ya que se concluye la investigación inicial, puesto a disposición ya sea con prontitud en libertad o en presencia del juez de control. Tiene derecho a que pueda emitir bueno, su declaración ante el juez de control que mencionábamos hace un momento, y sí, esta, pues, si decide hacerlo, va a tener que hacer obviamente por parte del juez, una valoración de la información que se genere, si le beneficia o no le beneficia. sí, Tiene derecho de aportar todos los datos y medios de prueba que él considere que le beneficien para su defensa. Eh, Esto incluye testigos, documentos, en fin. Eh, Tiene derecho a que se lleve a cabo este tipo de audiencia que sea pública. sí, Bueno, las periciales, sí, exactamente. Las periciales, derivado del tipo de asunto y la complejidad o la estrategia que se vaya a optar, sí, se llevará a cabo una pericial, ya sea de, mm, en esta etapa inicial, solicitando obviamente la duplicidad del plazo constitucional de las 144 horas, sí, o este, no me quiero adelantar, pero vamos a suponer en el ejemplo hipotético sí, que se vincula a proceso. En la investigación complementaria, bueno, también ya se podrá optar por alguna pericial que se pueda ofrecer como de descargo, ¿no? sí. Entonces, eso es por Pues mencionar algunos. no los únicos, digo que son de forma general los que están contemplados en el artículo 20 apartado B de la Perfecto. Constitución. Y Son aquí ya mencionábamos lo que es la vinculación a proceso. ¿Qué es la vinculación a proceso y qué se necesita para dictarla? La vinculación a proceso, fíjate que es una figura, una institución que es muy interesante porque nuestro país es de los únicos países que la contemplan. A otros países Mm, de este continente no contemplan esa figura de la vinculación a proceso. sí, Es como, vamos a llamarle, otro filtro más para ver si una persona es sujeta a una investigación que se le va a llamar investigación complementaria. La resolución de este segmento de vinculación a proceso se refiere o quiere decir que una persona va a continuar siendo investigada por la autoridad ministerial para que, bueno, eh, ya sea se agote el ejercicio de la acción penal mediante la acusación, que eso ya corresponde o obedece a la etapa intermedia, o, bueno, se puede llevar a cabo una
salida alterna si es que el tipo de delito lo permite. Hay delitos que obviamente por su naturaleza o Sí, gravedad no permiten una salida alterna y es necesario acudir a juicio. perfecto. Ah, Pues vamos a llamar que esa vinculación a proceso es la resolución de la situación jurídica de la persona, sí, del justiciable o en este momento todavía es imputado, para que el juez determine si se continúa investigando o no se continúa investigando en su contra, sí. y que obviamente pues, él sepa que está sujeto a un proceso penal. Ujú. La audiencia inicial se resuelve si lo va a seguir en libertad, ¿no? O en prisión. Ah, sí, claro. Aquí en esta audiencia inicial, eh, uno de los segmentos o etapas pues más álgidas o importantes es cuando se abre debate para eh, solicitar medida cautelar. Sí, Ya se pasó el segmento de formulación de la imputación. En este momento, el Ministerio Público ya le solicita al juez se vincule a proceso a la persona y le hace desconociendo, como platicábamos, todos los datos de prueba con los que cuenta, para que una vez que ya los conoce el imputado, decida en qué momento quiere que se resuelva su situación jurídica. Vamos a pensar que pide la duplicidad para que él pueda aportar datos o medios de prueba en su favor. sí, En ese momento, en ese momento, si él se acoge a la duplicidad del término constitucional de las 144 horas, se tiene que abrir debate sobre la imposición de medidas cautelares y qué sí, va a importar o qué se va a tomar en consideración para esta imposición de medidas cautelares. Bueno, una, el tipo de delito que se trata. sí, Esa es digamos, la primera. La segunda, el riesgo que pudiese significar sí, tanto para la víctima como testigos. Otro aspecto, que la persona se pueda dar a la fuga, como platicábamos también previamente. sí, Eh, si estos aspectos o riesgos procesales están superados o mitigados sí, en favor del imputado, bueno, pues lo que pensaríamos es que no se le puede imponer una medida cautelar de prisión preventiva justificada, que se tendrá que optar por otra medida cautelar diversa. Nuestra Codificación Nacional, de igual manera, en el artículo 155 establece 14 medidas cautelares. sí. Inicia la fracción primera desde la menos lesiva y Ujú. va aumentando su intensidad hasta llegar a la fracción decimocuarta, que es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que digamos que es la más grave. Sí, Pero bien, vamos a pensar que aquí, en nuestro ejemplo hipotético de Juanito Pérez, desde que está detenido en el Ministerio Público, aportó sí, información sobre su domicilio, aportó información correcta sobre su nombre completo, aportó información sobre su trabajo, sí, es decir, arraigo familiar, personal y laboral dentro de la Ciudad de México, sí, el delito que se está investigando, que se le está imputando, no es de los que están establecidos en el artículo 19 constitucional, ok, este, el segundo párrafo, que son de los de prisión preventiva oficiosa. sí, Vamos a pensar que obviamente no se trata de ningún tema de secuestro, feminicidio, sí, violación en contra de menores de edad, en fin, ¿no? sí, En ese sentido, para este ejemplo práctico, vamos a pensar ahora ya que se trata tal vez, lamentablemente, de un homicidio, pero culposo por hechos de tránsito terrestre. O sea, sí,
atropelló a una persona, atropelló a un ciclista, chocó con un motociclista y este lamentablemente falleció. No se da la fuga del lugar, solicita el apoyo de los cuerpos de emergencia, en sí, todo momento está presente, llegan los primeros respondientes, lo aseguran porque lo tienen que presentar ante el Ministerio Público, no pone resistencia, no se quiere dar a la fuga, dentro de las 48 horas iniciales que estábamos platicando, aporta la información que mencionamos ya, tanto personal como laboral, en fin, y aún así el Ministerio Público, de forma, este, pues, vamos a decirlo, desatinada, lo conduce ante un juez de control. Dice, no, es que de todos modos hay un muertito, de todos modos, pues voy a llevarlo ante el juez de control. Lo llevan de audiencia inicial de juez de control. Eh, ya estamos en ese segmento del debate de medida cautelar. Ya el Ministerio Público, si solicita en este punto una medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues obviamente el defensor tendrá que hacer su trabajo, tendrá que hacer su labor de mencionar todos esos aspectos que ya fueron superados. No hay un riesgo procesal, no hay un riesgo hacia las víctimas ahora u ofendidos indirectos. ¿Por qué? Pues fue una cuestión casuística, o sea, sí, eh, no había una cuestión de animadversión previa hacia la víctima, en fin, sí, no podría el juez de forma fundada y motivada, imponerle una prisión preventiva a esta persona. Tendría que optar por una diversa. sí, Generalmente se ve que es una firma periódica. De igual manera, esta firma periódica puede ser gradual, va desde una firma periódica bimestral. A mí me ha tocado a representados firma periódica bimestral, trimestral, hasta incluso semestral. Esas son las más tranquilas porque se advierte obviamente que no hay ningún riesgo. Toda su vida ha vivido dentro de la Ciudad de México, tiene un domicilio cierto, tiene familia, en fin, no hay motivo que ujú, advierta que dará la fuga. No hay un riesgo procesal justificado, que sea evidente o que un dato objetivo nos diga que esto pone en riesgo a los deudos, a los ofendidos, víctimas indirectas. Entonces, pues la firma periódica, el juez la puede graduar, puede ser, como mencionábamos, hasta las más eh, eh, graves de este tipo de medida cautelar que está en la fracción primera, de forma semanal. ¿Sabes qué? Te voy a citar para firma periódica, pero semanal. Esto, pues también eh, lo puede graduar el juez, pero tendrá que fundar y motivar porque no fue una firma periódica quincenal o mensual. No hay necesidad de tanto, de este acto de molestia que sea tan recurrente de forma semanal. Hay una eh, medida cautelar prevista también en la fracción 7 y 8 que es no sí, acercarse a la víctima ofendido, no comunicarse a ellos, no concurrir al lugar del hecho, ujú, en fin, hay varias medidas cautelares que pueden garantizar el éxito de la investigación, que la víctima no tenga ningún riesgo, que la persona que está siendo investigada o el imputado en este caso no se dé la fuga. sí. Y bueno, esta etapa es, ¿qué nombre tiene esta etapa para las personas que apenas comienzan a estudiar derecho? ¿Y cómo termina esta etapa? Claro, esta etapa es en el supuesto que estábamos indicando, Sí, previo a que concluya esta audiencia, cuando el imputado ya decidió que se, que se va a acoger al beneficio, bueno, se va a acoger a su derecho constitucional de la duplicidad del sí, término constitucional de las 144 horas, antes de que concluya esta audiencia, sí. ya, ya, ya él eligió y le dio a conocer al juez que quiere ir a las 144 horas para aportar algún dato o medio de prueba, Ujú, y en eso tiene que abrir el debate de medida cautelar. No tiene un nombre como tal, nada más es un segmento
que es el segmento de debate de medida cautelar. Vamos a pensar que el juez le impone la firma periódica, como mencionábamos, forma de vigilancia, de firma periódica mensual. Se tiene que ir a dar de alta ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, la USMECA. Una vez cumplido con ese requisito administrativo, va a continuar con su proceso en libertad. sí, Ahora bien, después de esto, ya el juez los va a citar en ese término de las 144 horas para que continúe la audiencia inicial, sí, se escuchen los datos de prueba eh, que va a traer la defensa y el imputado. Una vez que se resuelva, perdón, una vez que se escuchen estos datos de prueba, que él los valore, se va a resolver ahora sí su situación jurídica, si se vincula o no vincula a proceso, sí, y si es que sí vincula a proceso al imputado, entonces el último segmento será decidir el plazo para el cierre de la investigación complementaria. ok, Este plazo para la investigación complementaria obedece también a la naturaleza del delito. ok, Eh, de forma general, en las audiencias se opta por un plazo de investigación complementaria que va dentro de un mes a 2 meses. sí, Si este, eh, algo muy complejo que tenga que justificarse, bueno, que el Ministerio Público tenga que justificar por qué requiere más tiempo, es un mes el que se opta por este plazo. sí, Obviamente, también en este plazo de cierre de investigación complementaria que se va a decidir y que va a conceder el juez, la persona que está siendo investigada, que ahora ya se le puede denominar imputado, él puede pedir una ampliación de plazo de investigación, si es que así lo considera que le beneficia. Es decir, ¿sabes qué? Ahora ya que conozco más detalles, más información de lo que se me está investigando, yo voy a ofrecer también ahora un peritaje. sí, Pero este peritaje requiere un cierto tiempo para que se elabore, en fin. sí, Entonces, pues puede pedir una ampliación del plazo de investigación complementaria. pero, Esa ampliación de plazo de investigación complementaria, sí, ¿cómo se lleva a cabo, cómo se realiza? Mediante también una audiencia pública. Se cita a todas las partes. El imputado o la defensa está solicitando una ampliación del plazo de investigación que se había otorgado en un principio, que fue de un mes o 2 meses, por que así considera que le beneficia, pide una ampliación, y esta ampliación la está pidiendo ahora por un mes más o 2 meses más, y ujú, en la audiencia tendrá que justificar pues, este motivo, porque requiere ese tiempo, y de forma general también los jueces no tienen oposición a que se conceda ampliación de plazo de investigación. Se le pregunta al inicio de las audiencias a las otras partes técnicas, es decir, Ministerio Público, asesor jurídico o víctima o ofendido, si tiene alguna oposición en esta prórroga del plazo de investigación. No sí, tiene ninguna oposición, no se abre ni siquiera debate, nada más justifica su motivo la defensa y se concede. perfecto. Y pues yo quiero comprometerte para que pues nos platiques de la etapa que sigue después de esto. ¿Qué te parece? Sí, etapa intermedia, ok, muy bien. Sí, Sí, porque mucho gusto. está muy interesante y la verdad, el hablar de derecho penal, a mí no me gustaba, te soy sincera, pero ya llegó un momento en el que me apasiona. Tomé un curso por ahí con Miguel Carbonell y Muy bien. la maestra que explicó el interrogatorio contra interrogatorio, hizo que me interesara porque no me gustaba la materia penal, la verdad. Pero sí, entre tú y ella me encanta porque no usas, bueno, está bien usar los términos jurídicos, pero para nuestra audiencia puede ser importante, así como lo explicas, porque es claro, ¿no? Y no, muchas veces el usar términos jurídicos, pues ya puede ser con el juez, ¿no? De la idea de que pues se debe de partir de un lenguaje o
o términos sencillos para que, bueno, pues también incluso en las audiencias tu representado te Exacto. entienda lo que... Y también muchos jueces tienen ese criterio de que, bueno, sus audiencias y lo que ellos están señalando y resolviendo en ese momento tiene que ser asequible en un lenguaje sencillo. Incluso pues, en muchas audiencias hay personas que son pertenecientes a comunidades originarias o comunidades indígenas y Sí, tienen que tener un traductor o intérprete sí, de, de su área, de su región específica, para que puedan entender lo que se está llevando a cabo. El juez les dice, ¿sabe qué? Usted sí. puede comunicarse en todo momento con el justiciable, eh, puede, si tiene alguna duda, puede incluso interrumpirme para que se le explique de manera más sencilla o más clara, sin términos jurídicos, que se está resolviendo en este momento. Perfecto, pues sí, eso es importantísimo, tanto en la materia penal como en la materia familiar se requiere eso, ¿verdad? Estos términos. Pues yo te agradezco mucho, de verdad, me da mucho gusto que comiences a formar parte de este canal. Yo quiero ya integrarte, ojalá que se pueda. Claro, Y pues nos ponemos de acuerdo para el próximo tema. Entonces, yo te agradezco mucho de verdad tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento, tu experiencia, que es muy vasta y que nos sirve de mucho, porque muchas veces el contexto, los textos y la norma jurídica dice una cosa, pero la práctica es otra. Entonces, sí, totalmente. y tienes toda la experiencia del mundo. Entonces, muchas gracias, te agradezco mucho. Y Querida mía, al contrario, muchas gracias. Me siento muy, muy contento de haber, haber compartido con ustedes pues, esta pequeña charla. Nada más digo, desde mi experiencia, no tengo ninguna verdad absoluta sobre ningún tema. Es nada más sobre lo que pues, me ha tocado pasar en el día a día, cuestiones muy, muy agradables y también cuestiones muy complejas, eh, para que, bueno, pues, cuando tengamos contacto de forma directa, de primera mano, con una audiencia inicial o con un juez de control o con un ministerio público, sepamos de forma muy genérica, muy, muy sintética qué podamos hacer, qué podemos decir, qué podemos pedir, en fin, este, sí. siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Hay clientes que me han llegado y que me comentan todo esto, que no saben, que el abogado no les explicó, que no sabían cómo era. Entonces, precisamente este canal está enfocado a que ellos sepan, ¿verdad? A que ellos también tengan este conocimiento que pues es de capital importancia, ¿verdad? Sí, claro, o sea, el conocer nuestros derechos básicos, conocer a qué se va a enfrentar una persona, Sí, es muy, muy importante. Tanto para el propio indiciado o imputado como para su familia. es Entonces, correcto. hacerlo de su conocimiento y de una forma también sencilla y transparente, sobre todo, Sí, sin tratar de venderle este, soluciones mágicas sí. ni casi, ¿sabes que yo tengo las llaves del reclusorio? No, Pues pues no, no. no Esa frase me gustó mucho, fíjate. puede ocurrir, no se puede permitir y pues no debe de ser. Es correcto. Pues muchas gracias, yo te agradezco mucho de verdad y Igualmente, querida. eres un excelente profesor y te lo agradezco mucho. Nos ponemos de acuerdo ya para coordinar el próximo tema, ¿te parece bien? Con todo gusto. Claro que sí. Muchas gracias, que tengas bonita tarde. Un abrazo. Muchas gracias igualmente, bye. Bye. Gracias. Si nuestro capítulo te gustó, dale al me gusta, suscríbete y compártelo. Muchas gracias.